Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. En el programa de hoy queremos abordar un tema relevante en las últimas semanas y también el año pasado y que se relaciona con la Ley General de Protección de Datos y se relaciona con la implementación de esta ley, la reglamentación que tiene que iniciarse por parte del MITIC y también estas noticias relevantes que tuvimos en las últimas semanas que tienen que ver con ataques de ciberseguridad, con fraudes digitales que se dieron en nuestro país, tanto en el sector privado como en el sector público. A la vuelta de la presentación hacemos una breve introducción a este tema y luego en los próximos bloques estamos con un consultor internacional, Diego San Esteban, con quien estaremos abordando estos temas. En este bloque 1 de créditos de consumo queremos abordar un tema que se ha vuelto en las últimas semanas de preponderancia en nuestro mercado, en nuestra sociedad, que tiene que ver con filtraciones de datos que se generaron en el sector público, en instituciones públicas y también casos de fraudes digitales que fueron realizados por un grupo de hackers, un grupo de jóvenes que filtró y, digamos, penetró en el sistema. Hasta ahora hay dudas si fue en el sistema financiero, fue en el sistema de una pasarela de pago, si fue en el sistema de una billetera electrónica. Eso los técnicos están aún analizando y la investigación está digamos, en proceso. Con el tiempo sabremos la filtración exacta, dónde se dio. Ahora, estamos escuchando con mayor recurrencia la existencia de ataques de ciberseguridad en nuestro país, filtración de datos, y veo un error por un lado en el sentido de que al parecer tanto el sector público como el sector privado se focaliza en solamente establecer medidas de ciberseguridad en sus empresas o en sus instituciones o en su software o en sus esquemas de manejo de información, siendo que ese es el paso 2, que existe un paso inicial, un paso primario, clave y fundamental a mi criterio, que tiene que ver con el manejo, el tratamiento de los datos que dan lugar a esa base de datos que luego es penetrada, sea por los hackers, sea por algún ciberdelincuente que se dedica a hacer algún tipo de fraude digital. Entendamos que cualquier base de datos en cualquier sector, sea sector privado como sector público, sea sector financiero, sea cualquier tipo de industria, es consecuencia del cúmulo de información, del cúmulo de datos que se va recompilando y que en ese sentido existe un flujo del tratamiento del dato. Existe un titular del dato, que somos todos los ciudadanos, que somos los titulares de nuestra información. Existe un responsable del tratamiento, esto lo establece la Ley de Protección de Datos, que es aquella persona que recaba la información, que establece cuál va a ser la finalidad de esta información o de este dato y lo encarga a un tercero que es aquel que es denominado el encargado del tratamiento del dato. Acá estoy sintetizando nada más los conceptos, no quiero entrar a profundizar mucho en cuestiones teóricas. La idea es que la gente, la teleaudiencia entienda esta problemática y entienda sobre la importancia de que de una buena vez comencemos a tener una cultura de protección de datos, en primer lugar, en nuestro actuar diario, como personas físicas,
Luego eso trasladarlo a nuestras empresas, sea que seamos empleados, sea que seamos propietarios, emprendedores, y generar de esa forma un manejo del dato en nuestras organizaciones que establezca varios esquemas que luego generarán protecciones en materia de ciberseguridad. Porque si me centro únicamente en tener las herramientas tecnológicas para impedir ciberataques, pero no me centro en lo primario, en cómo recolecté el dato, cómo estoy administrando el dato, cómo estoy manejando el flujo del dato en mi empresa, dónde lo estoy almacenando, quién lo está almacenando, cómo lo está almacenando. Si obviamos tener los recaudos necesarios en estos primeros pasos, tendremos luego este tipo de situaciones como relacionadas con la denominada Operación Ícaro que se dio recientemente en nuestro país, con el tema de los jóvenes, estos jóvenes que filtraron esquemas de seguridad de entidades al parecer financieras. Algunos dicen que no son de entidades financieras, sino que son de pasarelas de pagos, son de billeteras electrónicas, pero es más complejo reaccionar ante ya un ataque de ciberseguridad o un ataque de un hacker a nuestro sistema cuando no previmos los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones. Queremos generar conciencia al respecto. En los próximos bloques estará con nosotros un consultor internacional que maneja mucha información actualizada en materia de innovación tecnológica, en materia del mundo de las fintech, la digitalización de los procesos financieros y muchas cuestiones que tienen que ver con las herramientas de IA, las LLM, los nuevos negocios digitales que surgen en el mundo. Y estaremos hablando al respecto con Diego San Esteban, nuestro invitado en los próximos bloques, pero queríamos realizar una introducción previa para que nuestra teleaudiencia entienda el objetivo de estos temas y el objeto de lo que buscamos con este programa. La concientización que buscamos para el sector empresarial, para el sector industrial, para el sector financiero en nuestro país. Un tema también que a mi criterio es preocupante, ya estamos cerrando el mes de abril, llegamos al prácticamente quinto mes del año en breve y no estamos notando ese principio de trabajo o al menos esa coordinación entre el sector público y el sector privado, entre el MITIC, que es quien tiene que impulsar la reglamentación de la Ley General de Protección de Datos. Recordemos, esta ley genera la creación de una Agencia Nacional de Protección de Datos. No vemos los primeros movimientos que tendrían que estar dándose ya para generar esta reglamentación de la ley. No vemos esa participación del sector privado, esa interactuación con el sector público. Todavía no lo veo como preocupante, pero sí, a mi criterio, es una alerta que ya estemos llegando al quinto mes del año y no hayamos iniciado un trabajo conjunto, repito, entre el sector público y el sector privado, en este tema tan transversal en nuestro país, que es el manejo de los datos personales. Y recuerdo a la teleaudiencia que se renueva, que en Paraguay en diciembre del 2025 fue sancionada la primera ley general, fue promulgada la primera ley general de protección de datos que entra a regir en el año 2027. Por ello que este año 2026 es clave para generar una reglamentación consensuada entre los sectores que van a aplicar la ley para que a partir del 2027, en el primer semestre, salgamos a hacer una especie de educación, de concientización a todas las industrias, a todos los sectores de la economía paraguaya, en pos a que esta ley sea cumplida en su momento y no nos encontremos ante situaciones de contingencia, incumplimientos legales que van a acarrear muchas contingencias para la empresa. Para dar un ejemplo, la nueva Ley General de Protección de Datos establece multas que podrían llegar hasta los 50, 60, 70 mil dólares, dependiendo de la graduación de la pena y dependiendo inclusive de la reincidencia en la infracción de la norma. Son cuestiones que hay que ir previendo y este programa generalmente intenta cada tanto traer este tema a un debate, a una discusión, y para ello tenemos hoy un invitado muy especial, Diego San Esteban,
un especialista en este tema con quien estaremos hablando a la vuelta de la pausa. Como lo decía en el bloque anterior, en estos próximos bloques estaremos hablando con un consultor, referente internacional en varias cuestiones relacionadas con la innovación tecnológica. Nos acompaña Diego San Esteban. Buenas noches, Diego. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar nuevamente, hace rato que no te veía. Me cuesta ya presentarte, Diego, porque tenés una expertise, una experiencia ya en varios frentes. Pero yo siempre, cuando hablo de tu nombre, digo un consultor en innovación tecnológica y trato de resumirlo de esa forma, ¿verdad? Porque ya Está son, muy bien, son las canas, ya las canas van sumando la experiencia, ya uno deja de ser joven y entonces los años pasan, pero gracias por el crédito. Diego, en este bloque quiero hablar contigo sobre comentarte algo que se fue dando en nuestro país en las últimas semanas Ujú. y luego leí un trabajo tuyo que también va a salir publicada en la revista Crédito y Consumo de este mes, que tienen que ver con los fraudes digitales, ¿verdad? En Paraguay se dieron muchas filtraciones de datos de instituciones públicas en las últimas semanas, pero a su vez, la semana pasada se ha hecho público un caso de unos jóvenes, llamémosle hackers jóvenes, que penetraron en un sistema. Hasta ahora hay dudas si en realidad filtraron el esquema de seguridad de la entidad financiera, de la billetera de pago o de alguna empresa intermedia que canalizó algún que otro servicio, pero en síntesis desviaron más de 9.000 millones de guaraníes de cuentas bancarias. Bueno, generó acá un tumulto en nuestro país. Se está investigando, la fiscalía está investigando. Esto para Paraguay es relativamente nuevo, Diego, pero yo sé que vos tenés un estudio realizado sobre cuestiones relacionadas con fraudes digitales que se dan en América Latina y en países donde ya son situaciones más recurrentes. Si nos podés hablar un poco al respecto. Voy a tratar de hacer un encuadre. Lo que estamos viendo como fraude digital en Paraguay hoy no es un problema de realmente el ataque. Yo creo que es un problema de cómo se gobierna la información, ¿no? Que habilita ese ataque. Eh, Creo que las filtraciones no son solamente brechas, son temas de identidades no resueltas, acceso sin lógica de propósito, que no está controlado, son datos replicados desde los logins hasta los datos mismos, replicados sin control, terceros que trabajan con esas billeteras o trabajan con entidades que tienen más visibilidad a algunos datos que incluso la propia organización. Este, Viene por ahí, creo que es un tema más de identidad, ¿sí? Si tienen claro hoy quién es el cliente, quién es el individuo que entra, cuál es el comportamiento esperado, digamos, hay un montón de información antes del ataque que es lo que nos está llevando a ese problema, digamos, ¿no? A que se estén dando esos ataques que por primera ustedes lo están viviendo y creo que lo están viviendo porque han, han tenido un crecimiento importante en estos últimos años, ¿no? Sí, Que eso ha llevado a tener mayor visibilidad. Cuando uno tiene mayor visibilidad, lo que logra en esa mayor visibilidad es llamar la atención. Y en ese llamado de la atención es donde entran como patrón de ataque, digamos, ¿no? Qué claro. interesante, era que antes no estaba. Eh, y con el estudio, yo lo que hice con el estudio fue empezar a recopilar entre 11 países todos los datos que había desde 2021 a 2025 y ver cómo se dio el crecimiento, ¿no? Con una metodología medio estandarizada, medio no, una metodología estandarizada de estudio.
Y lo que me dio es que en LATAM tenemos más de casi 3 billones de pérdidas estimadas por ataques. Es un montón. Es un montón. Tuvimos un crecimiento del 32% entre el 2023 y el 2024 documentado, y otro 30 y pico por ciento entre el 2024 y el 2025. Y lo que estamos viendo en el 2026, lo que nos está dando como resultado, porque hubo ataques muy importantes en enero, ataques muy importantes en febrero y en marzo, y los valores nosotros ya los alcanzamos. Es decir, Mm. que a los ataques que sufrimos en 25, este trimestre ya lo hemos alcanzado y casi superado. Entonces es un tema que es preocupante. Claro. Yo justamente, si bien cuando veas el programa completo vas a escuchar lo que dije en el primer bloque y va muy en consonancia lo que estás diciendo, a mi criterio en Paraguay al menos está existiendo no sé si es un error, pero sí una omisión en el sentido de que existen empresas, sector privado, financieras, no importa el rubro al que se dediquen, es como que ahora dicen, vamos a invertir en ciberseguridad, vamos a contratar a un especialista en ciberseguridad, vamos a adquirir un software con mayor protección, pero lo que nos están dimensionando es que hay un paso primario, Diego, que es la recolección del dato, o sea, la gobernanza del dato, cómo se maneja el flujo del dato en la empresa, porque convengamos que ese dato es lo que genera al fin y al cabo la base de datos que luego es penetrada por el ciberdelincuente. Y es como que nos estamos yendo muy adelante, es decir, creemos que con un mejor software o con un profesional experto en materia de ciberataques, con un técnico informático experto, ya no voy a ser parte de un ataque, pues en realidad tenemos que atender el tema de la gobernanza de la información, ¿verdad? Correcto. Generalmente a mí me gusta atacar estos temas las gerencias generales, del CEO, presidente para abajo. Y la pregunta que siempre hago, porque después eso ritmo de desenlaces, es ¿qué dio de resultado el VIA, ¿no? El análisis de impacto en el negocio. ¿Cuál fue el resultado como trabajaban en el VIA? Y se empiezan a mirar uno con el otro. Porque en realidad cuando vos estás analizando el análisis de impacto en el negocio, que de ahí podemos identificar cómo le impacta un ataque, pero a todas las dimensiones del negocio, ¿sí? De la reputación, desde la visibilidad, la integridad del dato, hay un montón de temas que vemos en el análisis de impacto del negocio. Eso hace que la institución, la empresa, el banco, aquella empresa que está viendo el VIA, empiece a hacer un montón de ajustes porque tiene que empezar a modificar su disaster recovery, es decir, el plan de recuperación ante desastres. Tiene que empezar a ver ese plan, cada uno de los documentos que forma parte del plan, y tiene que hacer un análisis completo de riesgos. Y entonces hay un reajuste completo. No es que yo voy a comprar software que parece más seguro, porque en realidad lo que tenemos que ver es cuál es la información a proteger, cómo impacta, cómo modifica. Y la verdad que cada empresa sigue mirándolo con cada uno tiene sus preocupaciones, ¿no? El SEO, el eje es un poco el control, la reputación, ¿no? Y la negocio, como decía, pero también tenemos el financiero, el CFO, ¿no? Y el eje es el dinero, es la pérdida, es el costo, no sé, la asignación de capital de un lado al otro. Es decir, si tengo que proteger un dato que vale 10, ¿puedo gastar 100, 1000? No. Entonces empezamos a hablar de otros conceptos que están muy abandonados, ¿no? Porque todo el mundo, y hablamos poco, hablamos del ROI, ¿no? Del retorno de la inversión, pero muy poca gente está tomándoselo en serio, y ni hablemos del retorno de la inversión en seguridad, del ROSI, Ah, el retorno of Security Investment, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir para proteger un dato? Entonces tengo que conocer cuánto vale ese dato, cuánto vale esa información, cómo me impacta en la compañía.
o para ver si gasto o no gasto. Claro, Y después tenemos al CISO y al CIO, la sí, arquitectura, el control, y me parece que estamos más enfocados en la arquitectura y el control, como decías tú, ¿sí? Que enfocándonos primero desde la visión del control, desde la reputación, la continuidad y demás. Incluso el regulatorio, si es una entidad, porque al que le afecta es al comité directivo, digamos, ¿no? Las normativas lo hacen responsable y va de ahí para abajo, no sé. Me animaría a tirarte un par de bullets por cada uno, pero si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que proteger y por qué es importante tenemos que proteger, vamos a tomar decisiones a veces que son caras, no nos van a resolver el problema, nos van a seguir siendo vulnerables, no capacitamos a las personas que las tenemos abandonadas, entonces compro el software que parece el más seguro, pero ese software que parece muy seguro, detrás están las personas. claro. ¿Sí? Y la ingeniería social es 100% efectiva siempre. 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 Ese es un ¿Sí? buen dato, ese es un buen dato. Sí, invertir en recursos humanos y capacitación permanente es un tema clave, ¿verdad? Quiero un corte, Diego, y a la vuelta quiero Dale. profundizar este tema de la capacitación a las personas que al fin y al cabo son las que ejecutan las acciones, digamos, empresariales o de entes públicos. Vamos a un breve corte y volvemos en breve con nuestro invitado. Tercer bloque de crédito y consumo, tema interesante que lo estamos analizando con Diego San Esteban. Diego, en el bloque pasado hablábamos de la importancia de la capacitación a las personas que forman parte de la estructura organizacional de una empresa y a eso iba, ¿verdad? Te doy un ejemplo y después te pido una opinión sobre otro. En un ejemplo fui hace poco a una empresa, me decía, mira, tuvimos nuestro primer ataque a nuestra base de datos, se filtraron unos datos, pero ahora hemos adquirido este software e invertimos el triple de lo que habíamos invertido en el software anterior. Perfecto, me pareció bien y luego le dije, quiero conocerla a tu área de TI, de tecnología de la información, quiero conocerla a tu oficial de protección de datos, ¿quién es el CEO o el gerente encargado de establecer? ¿Existe un manual de políticas con respecto al manejo y tratamiento del dato? Todo era no. O sea, ¿y quién es tu principal empleado que va a manejar el software? Y son estos dos empleados. Y eran dos empleados que la última capacitación que habían tenido era algo así como en el año 2021, Diego. Y no entendí, no maneja. Eran técnicos, pero no estaban actualizados en materia en todo esto que estamos hablando. Entonces, ahí es donde yo dije, tener que invertir en capacitación. Termina siendo una cuestión clave eso, Diego. Mira, las personas siempre son vulnerables porque los atacantes se encuentran en el método, ¿no? Y quizás podría dar un ejemplo que está lejos de lo que estamos hablando, pero se va a entender, ejemplificar. Muchas veces, no sé cómo es, pero en Perú, en Argentina, en Chile, se ha dado mucho el falso secuestro telefónico, ¿sí? Si en Paraguay se está dando, pero en estos países que te nombré, bueno, ni hablemos en México, hay mucho secuestro virtual, ¿sí? Lo llamamos secuestro virtual. Que es alguien que llama por teléfono y dice, hola, sí, lo tengo secuestrado a su hijo. La otra persona dice, ¿hay Diego? Sí, hemos secuestrado a Diego. Y empieza a dar un montón de información. Y cuando vos hablas con esas personas, ¿sí? Porque le ha pasado a mi suegra, siempre tenemos algún conocido, te aseguran 100%, es la persona que, o sea, yo estaba hablando con mi hija, yo estaba hablando con mi sobrino. ¿Por qué? El ser humano es por percepciones. Entonces muchas veces los ataques son, porque un atacante investiga a la empresa, pero investiga a sus proveedores, ¿no? Sus proveedores de pago, sus proveedores de cobros, o sea, investiga todo lo que puede.
Y se acerca la fecha de pago, la fecha de cobro y llama por teléfono al de compras, porque se fija, bueno, quién interactúa con esos proveedores, por las redes, busca en la página web, o sea, empieza a buscar un montón de contactos hasta que lo llama. Sí, llama y dice, hola Diego, mira, necesitamos cobrar, si me tenés que ayudar, fíjate que no puedo tener acceso, tengo acceso, y termina vulnerando el sistema. Eh, el ser humano siempre, entonces hay que capacitarlo. Quiero capacitarlo mucho. Y hay distintos niveles, hay los niveles de decisión, van a tener una capacitación que quizás está muy alejada, ¿sí? Con algunos temas que se van a tomar, que es para que puedan tomar decisiones informadas y que además exigibles y trazables, porque el año pasado tuvimos un caso de estafa, ¿sí? Que con la inteligencia artificial había un avatar que era igual, ¿sí? Y era, no sé, tu avatar llamando a tu CFO diciéndole, transferirle a Diego $2 millones, es necesario para hacer. Y lo transfirió. Y después dijo, ¿qué pasó? No, me llamaste vos, Stephen. Yo no te llamé. Bueno, se están dando ese tipo de ataques. Entonces, a los que tienen poder de decisión hay que capacitarlos, hay que hacer pruebas, hay que decirle, mira, ¿cómo validás si es la inteligencia artificial? Ponete el dedo en la cara. ¿Ves? Yo me pongo los dedos en la cara, soy yo. No, lo dibuja bien, no hay ningún problema. Si yo soy un avatar y le decís al avatar que se ponga los dedos en la cara, que es la cantidad de dedos que tú le dices, probarlo, primero que no lo puede dibujar bien, se va a disfigurar un poco la cámara y también le va a costar. Y se va a negar y vas a encontrar hoy un montón de videos que le están haciendo las entrevistas falsas, ¿sí? Porque quieren entrar a una empresa de Estados Unidos, de un determinado país, y le hacen decir un par de cosas, o le hacen probar en la cara diciendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en entrevista de China, decir que Xi Jinping es una mala persona y no lo pueden decir porque están siendo grabados y ese tipo de cosas. Entonces, vos tenés que capacitar, por un lado, al C-Level, que toma decisiones, ¿no? ¿Qué significa guardar la IA y empezar a tomar un poco de capacitación? La alta gerencia, que tiene otra participación, y después los mandos y los equipos técnicos de TI, que también tienen más acceso a la información, es decir, pero sí tienen que ser capacitados. Es el eslabón más débil de toda la cadena hoy, no es el software, ¿sí? No es que bueno, tengo el dato encriptado, bueno, no importa si tenés el dato encriptado, si no tenés trazabilidad y el chico de tecnología se enojó, pero tenía acceso a la base de datos y te fue cambiando en el último trimestre algunos datos clave, nunca lo vas a averiguar. Te vas a dar cuenta cuando falle, y cuando falle ya es tarde, ya fue en cascada. Entonces hay un montón de temas para regular, un montón de temas para controlar, y es un tema que en algún momento dejó de estar en auge, ¿no? Dejamos de hablar de seguridad. Si empezamos a hacer memoria, ¿no? En los últimos 2 años y medio hablamos de IA, los años anteriores hablamos de data, ¿no? De datos, de ingenieros de datos. Quiere decir que hace como 6 años que no es un tema de preocupación la seguridad informática, y nunca debería haber desaparecido, ¿sí? Como un tema a controlar. Y sumado al hecho que Lo ahora que se están estamos dando, viviendo ahora es eso. claro, se están dando los primeros casos. Yo no sé si puedo equivocarme, pero la noticia la vi en estos días, si esto fue en Córdoba o no, un tribunal argentino, en un caso de fraude digital, estableció que la obligación de protección al consumidor financiero es del banco. Es decir, el hecho que se haya Exacto. hackeado la cuenta del cliente del banco, no, por más de que el cliente haya cometido algún que otro error en la interactuación con el hacker, la responsabilidad final es del banco, y eso generó una primera jurisprudencia, no sé si es la primera, pero una de las primeras más importantes que yo leí, y si eso comienza a replicarse, bueno, son las entidades financieras y las que operan con créditos digitales las que van a tener que comenzar a invertir más en capacitación para sus Digamos clientes. que, digamos que lo dejó más en firme, porque ya había un juicio en primera instancia, en segunda Sí, instancia, más viejos. sí, Eh,
porque encontramos jueces que hacían lectura. Es decir, si tomamos Basilea, para no tomar la normativa, las comunicaciones del Banco Central, ¿no? De nuestro regulador, pero si tomamos Basilea, Basilea hace responsable al banco. Sí, El banco es responsable de la protección y de las normas, pero a veces deja las cosas bastante a interpretación, ¿no? Para algunos auditores te podrían decir. Ahora, el Banco Central de la Argentina, así como lo hace el BCP en Perú y como lo hace la Superintendencia en México o en Colombia, tienen sus propias normativas y las normativas son claras. O sea, la seguridad informática no se puede delegar y vos sos responsable de lo que pasa con tus... el banco te pregunta, te impide hacer un montón de cosas, pero por ejemplo en la Argentina a veces algunos bancos te dan el crédito directamente online. Ahora vos hacer una transferencia de monto pequeño y te pide el token. Entonces, no me pedís el token para asignarme un crédito y después, o sea, para dar vuelta a eso, parte de la justicia puede decir, ¿cómo le otorgaste un préstamo a una persona que no se pudo identificar, no tenía el token, o sea, ¿cómo es que le diste el préstamo o le diste esto? Creo que estamos viendo cómo se están poniendo los pantalones, ¿no? Algunos reguladores y la justicia, y de tomar riendas, porque no es muy difícil. Hay gente que le sacan una identidad falsa y en el banco le sacan un crédito. O sea, sí. otro día en una asociación de bancos a uno de los chicos le robaron ¿no? El centro. Se dio cuenta que cuando entró al banco ya tenía un préstamo, ¿no? Y en el otro banco tenía una solicitud de préstamo, pero un banco tomó una decisión. No voy a decir el banco que otorgó el préstamo y no hizo la validación, pero el Banco de la Nación tomó una decisión al principio del año pasado, que fue que hagan todo el trámite de solicitud digital. No pasa nada, está todo muy bien. Muy bien. Diego, ¿querés el préstamo? Sí, venía a la sucursal firma. Entonces sí o sí tiene que pasar por la sucursal. Es decir, hizo todo digital, pero si vos querés que te dé los $10.000 que se supone que me pediste, vení a firmar. Porque si querés los $10.000, lo vas a firmar. Entonces ahí ese banco logró, casi eliminó, porque tenía mucho fraude de este tipo, ¿no? Porque la gente da las claves, la gente un montón de cosas, y la gente mayor ni hablemos. Sí, no, También hay que capacitarlo, ¿no? Al son, cliente también hay que ayudar. son mucho más vulnerables. Voy a un corte más, Diego, y a la vuelta quiero hablar contigo sobre las últimas tendencias en IA. Volvemos en breve con Dale. nuestro invitado. Cuarto y último bloque de créditos y consumo, seguimos con Diego San Esteban. Y ahora en este bloque, Diego, quiero tocar contigo, hablar un poco de las últimas tecnologías en materia de IA, las últimas LLM. Quiero escuchar tu opinión sobre Cloud. Cloud está generando, eh, parece, a ver, un lunes recibo una información sobre Cloud, al miércoles veo que Cloud ya se metió con el tema del diseño gráfico, después al día siguiente Cloud ya te elabora PowerPoint, al día siguiente, o sea, es como que es todo tan rápido. Y por un lado, hablaba con mi hija, me decía, esto es fantástico, me decía, porque hice una página web, Cloud me hizo una página web en casi 3 4 minutos y me salió gratis, me dice. O sea, y me dice, ahora, la preocupación de siempre, mucha gente se va a quedar sin laburo, mucha gente se va a quedar sin trabajo. Y también, pero quiero igual, antes de ir a eso, tu opinión sobre esto que está generando Cloud a nivel mundial. Creo que lo último que existe y lo más avanzado, y no sé si en Argentina también está generando un impacto que está generando en nuestro país, ¿verdad? Al menos en un sector, ¿verdad? Sí, a ver, creo que Cloud está más enfocado en el comportamiento, no solamente en el performance, ¿no? No está buscando el mejor tiempo de respuesta y demás. Fue pensado más en cómo comportarse. Entonces,
autoelimina sesgos que se dan a veces propios de una inteligencia. Yo ayer compartí un video en las redes, ¿no? Estoy jugando un rato con la inteligencia. Yo lo agarré a ChatGPT y le dije, mira, tengo que ir a lavar el auto. Y el lavadero está acá a 100 metros. ¿Voy caminando o voy con el auto? Mira, si después tenés que salir con el auto, andar con el auto, pero si estando tan cerca puedes ir caminando. Ah, ok. Entonces vos me decís que para lavar el auto, puedo ir caminando. Sí, te digo que puedes ir caminando. Y eso se da porque no es que está pensando, toma decisiones en base a un algoritmo. Entonces empieza le dio más peso a la eficiencia. ¿Sí? Entonces buscó 100 metros, buscó la eficiencia, dijo anda caminando. Y no se fijó en el objetivo. Claude, la diferencia de Claude es que se fija en el propósito. Cuando analiza el comportamiento. Y la diferencia entre Claude y otra inteligencia se está dando en que cuando a él le falta alguna información como para poder empezar a definir un camino, te hace preguntas. Sí. Y otra inteligencia no. ¿Por qué? Porque está basado más en el comportamiento, en cómo conducirse dentro de una empresa o como las respuestas. Entonces te va a preguntar, Stephen, bueno, ¿y esto lo A lo querés para B o lo querés para C? Lo quiero para C, ok. ¿Y esto lo querés para ahora, lo querés para la semana que viene o lo querés para que funcione todo el año? Y te va haciendo las preguntas y dice, listo, con esto ya puedo. Y vas a ver que si vos no haces buenos prompts o dejás cosas que él tiene que tomar una decisión y se puede equivocar porque no sabe qué camino elegir, si la eficiencia, el objetivo final, la performance, o sea, tiene que saber para dónde voy. Dice, mira, te voy a hacer algunas preguntas, y con esto voy a estar listo para trabajar. Ese cambio en el comportamiento mejoró las respuestas, porque hay muchos usuarios, que no son muchos, el porcentaje de población que usa inteligencia artificial no supera el 7%, por lo tanto todavía estamos muy verdes, a pesar de que todo el mundo dice la inteligencia artificial, y eso es lo que cambió el comportamiento. Y este año con inteligencia artificial en las corporaciones vas a ver algo distinto. Cuando los invitas a algún congreso, los invitas para hablar de inteligencia artificial, a partir de finales de marzo o de abril, se está empezando a dar de que no, estamos siendo conservadores, no queremos hablar de inteligencia, se están bajando. ¿Por qué Es crees, momento Diego, de parar eso? la pelota, ¿no? Sí, ¿por qué crees? ¿Cuál es tu percepción ahí? Eh, una vez tuvimos una conversación tú y yo y dijiste, ayer, Diego, me reuní con un grupo de empresarios y me dijeron, ya hice lo que tenía que hacer para tener inteligencia artificial y darme fuera de la ola. Ahora, no me está dando resultados. Yo el otro día estuve con un CEO de un grupo de empresas, son 7 empresas, que querían tener capacitación de y demás y hablaron con el hub. Entonces yo le dije, mira, yo lo que te recomiendo es otra, ¿no? Y entonces me dijo, ven a tomar un café. Cuando fui a tomar un café, digo, ¿por qué querés tener IA? Y la conversación terminó que quería tener IA porque hay que poner IA en el grupo. Todo, o sea, hablo con uno, hablo con el otro, todos tienen IA. Ok, y tus compañeros, ¿cómo están? Creo que el mundo se está dando cuenta que perdió un montón de plata porque cuando haces pruebas de concepto y la prueba de concepto dura más de 4 meses y no te da resultados y la alta gerencia no se entera, porque lo que le está pasando a la alta gerencia es que vos haces una prueba de concepto, el C-Level aprueba una prueba de concepto, la prueba de concepto va a ser A, B y C y va a tener estos entregables, después no da el resultado. Entonces la prueba de concepto se extiende 8 meses, 10 meses, pero cambió el contexto, cambió los datos que tomó. ¿Por qué? Porque lo tuvieron que refinar y se disparan los costos. Y como ya pasó un año, el CFO, que es el que paga las cuentas, empezó a ver un rubro que antes no lo tenía, que es mucho. Hay una empresa de comercio en Argentina. El otro día yo fui a dar una charla, me invitaron a Santa Cruz de la Sierra, había gente del proveedor del copiloto, y 4 billones de token por semana. Uf, Es un montón. un Con montón. 18 pruebas de concepto siempre prendidas, con 3 en producción, y que cada uno de ellos una prueba se hace. Y lo que pasó, y por eso están poniendo un poco de control, es que se están dando cuenta, primero que no tenían KPIs definidos para un proceso de TI,
tampoco tenían gobierno, tampoco eran seguros. Se dieron cuenta de, descuidamos un montón de cosas. La inteligencia artificial no sigue el mismo ciclo de vida de desarrollo de software que tiene cualquier empresa en control del ciclo de vida de desarrollo de software. El ciclo de desarrollo de software seguro. La IA va por afuera. Tampoco tienen gobierno. No hay control de roles. Y vos cuando tenés un agente y no lo tenés controlado, te empieza a volar. Y puede tomar decisiones. Pero como tiene acceso a una profundidad de datos, ¿sí? Hace un montón de cosas. Yo hoy estuve probando consumos de token comparando justo inteligencia. Ni que hubiera sabido que íbamos a hablar. Y llegué a una y me decía, iba 2 minutos, iba 48.000 tokens. ¿Ok? Entonces, lo que pasó, que lo que estamos viendo y lo que estás viendo es que apareció el rubro de gasto que no estaba y era grande. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba. Para. Entonces, las pruebas de concepto se acotaron, se achicaron. Hay 20 pruebas de concepto, como había, muchos proyectos que había, porque había muchos TikTokers. ¿Te acordás que hablamos de los TikTokers, no? Yo te decía, me parece que hay mucha gente haciendo como consultoría de TI, pero que son TikTokers, hacen videitos, resuelvan los 10 problemas de la empresa. Creo que las empresas empezaron a dar cuenta cuánto estaban gastando y qué desgobernados estaban. Entonces este es el año de parar la pelota. Y en China, eso es lo que estás viendo, por eso está mal lento. Claro, en China resolvieron ahora que los influencers que van a hablar sobre cuestiones o van a dar consejos profesionales tienen que ser profesionales, ¿verdad? Tienen que estar certificados. Tienen que estar certificados. Bueno, Sí. yo creo un camino a seguir. Diego, muy interesante siempre charlar contigo, se nos acabó el tiempo. Gracias. Bueno, vamos a seguir en contacto con últimas tendencias y novedades en materia de innovación tecnológica y te agradecemos del programa por estar con nosotros. Me encanta estar con ustedes, amo Paraguay, saben que lo tengo en el corazón. Gracias por el espacio. Gracias, Diego. Esta fue la entrevista con Diego San Esteban, especialista en materia de innovación tecnológica, un programa más de crédito y consumo. Gracias por estar con nosotros.